Hermanos, vamos a continuar nuestro estudio de Primero de Pedro. El boletín tiene el texto que vamos a estudiar junto con el bosquejo, pero si quieres puedes abrir tu Biblia a Primero de Pedro. Y el domingo pasado empezamos a hablar acerca de las pruebas que marcan nuestro tiempo entre nuestra regeneración o nuestro nuevo nacimiento y la salvación que obtendremos al fin. Hay un periodo en el medio de nueva vida que empieza en el alma y una nueva vida que experimentaremos en el fin. Pero también les dije que otra cosa que marca nuestro tiempo en este periodo en el medio es no solamente las pruebas, sino también la fe. Y otra marca, el gozo. Y este sermón entonces se enfoca en la fe y el gozo por ahora, en este periodo temporal, esta temporada en que Dios nos ha puesto. Leamos entonces el texto, 1 de Pedro 1, 3 al 9. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. Pausamos. Esto nos da el principio, la nueva vida en Jesucristo, la nueva vida del alma, la regeneración, el nuevo nacimiento. Y nos da el fin, la herencia incorruptible, incontaminable, inmarchitable, que es reservada para nosotros en el tiempo final. El pasado, el nuevo nacimiento, el futuro, una herencia celestial. Y ahora el periodo en el medio, versículos 6 hasta 9. En esto, nuestra salvación y nuestra herencia, en esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen y, aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Amén. Vamos a hablar de dos cosas, ya les dije. Primero, la fe. Segundo, el gozo. La fe por ahora en este periodo en el medio. El gozo por ahora en este periodo en el medio entre el nuevo nacimiento y nuestra herencia celestial. Quiero que vean conmigo cuán prominente es la fe en esos versículos. Por ejemplo, en versículo 5, Pablo dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. En versículo 7, Pedro dice que las pruebas prueban nuestra fe. También versículo 8 dice que creemos en Jesucristo. Y versículo 9 dice que obtenemos el fin de nuestra fe. Entonces, 4 veces en esos versículos Pedro habla acerca de la fe. La fe es muy prominente en el texto que estamos estudiando esta mañana. Para dirigir nuestro estudio, vamos a hablar de 3 puntos bajo el título de la fe. La fe. Número 1, consideren conmigo el origen de la fe salvadora. El origen de la fe salvadora. ¿De dónde proviene la fe? ¿De dónde proviene? ¿Tienen todos la fe? ¿Tienen todos fe? ¿Es natural al hombre tener fe? Es necesario hacer una distinción.
Cuando nosotros hablamos de fe o la fe como cristianos o en este sermón, estamos hablando acerca de la fe salvadora. La fe salvadora. Estamos hablando acerca de un cierto tipo o una especie de fe. Porque no todos tienen fe. No todos tienen fe salvadora. Una fe por la cual o por medio de la cual uno es salvo. Somos salvos por la fe. No todos tienen fe o todos serían salvos. La fe salvadora no es natural al hombre. Entonces, ¿de dónde proviene? La fe salvadora proviene del nuevo nacimiento. La fe salvadora proviene del nuevo nacimiento. Y Pedro, hace unas palabras, él ha estado hablando acerca del nuevo nacimiento de esos cristianos. Dios los hizo nacer de nuevo. Y si recuerdan en mi sermón acerca del nuevo nacimiento, en esta regeneración o este nuevo nacimiento, ¿qué hace Dios? Dios cambia el alma. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, cambia el alma del hombre. Cambia la mente del hombre. Empezamos a entender cosas que antes no entendamos. Nosotros empezamos a creer ciertas cosas que antes rechazábamos. Entonces, en la regeneración, Dios obra en el alma del hombre para cambiarlo y le da fe salvadora. La fe es algo que el alma ejerce. El alma cree. El alma podríamos decir que la fe es un ejercicio del alma del hombre. Y por eso cuando Dios cambia el alma del hombre, entonces le da o le reparte la fe salvadora. Y la fe frecuentemente se describe con tres cosas. Voy a escribirlos en hay palabras latinas. Ascensus y fiducia. Noticia es conocimiento, entendimiento, nociones en español. Tenemos nociones, ideas, cosas que entendemos, un conocimiento. La fe salvadora consiste en noticia, conocimiento, pero es más que esto. No es solamente conocimiento. ¿Por qué? Porque los no creyentes conocen muchas cosas verdaderas acerca del Evangelio. La fe salvadora entonces empieza con noticia o con conocimiento, pero es más que esto. La fe salvadora también significa ascensus o yo estoy de acuerdo con el conocimiento que tú me has ofrecido. Si yo te digo, Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, fue encarnado y murió en la cruz y en 3 días se levantó de los muertos, te estoy ofreciendo noticia o conocimiento, te estoy ofreciendo información. Tú tienes que aceptar esa información. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que es verdad lo que tú me has dicho. La fe salvadora entonces conoce ciertas cosas y está de acuerdo con estas cosas, pero finalmente la fe salvadora confía en estas cosas. Porque los demonios tienen conocimiento. Los demonios no rechazan la verdad de su conocimiento, pero no confían en Jesucristo. La fe salvadora significa que conoces el Evangelio, que estás de acuerdo, que es la verdad y confías en esto. Dos palabras más que frecuentemente se usan. Dicen que la fe es recibir y descansar.
por la fe, recibimos lo que Jesucristo ha hecho, recibimos la obra de Jesucristo y descansamos en lo que Jesucristo ha hecho. Estamos recibiendo la noticia, el conocimiento de lo que Jesús ha hecho. Estamos descansando o confiando en esto. Son diferentes maneras de decir las mismas cosas. ¿De dónde proviene todo esto? De Dios obrando en el alma del hombre por su gracia soberana, por su poder. Dios nos cambia para hacernos recibir a Jesucristo y descansar en Él, porque conocemos su obra salvadora, nosotros aceptamos la verdad de su obra salvadora y confiamos en su obra salvadora. El origen de la fe salvadora entonces es la regeneración del alma que Dios hace en el hombre. Los no creyentes conocen muchas cosas, pero no quieren nada, no quieren ninguna conexión con Jesucristo. Lo rechazan como Señor. No confían en Él. Pero cuando Dios nos hace nacer de nuevo, nosotros clamamos como un niño recién nacido. Y nuestro primer grito no es un ¡ah!, sino yo creo en Jesucristo. Así el bebé cristiano empieza a respirar por la fe. El cristiano nuevamente nacido dirá, yo confío en Jesucristo. Él murió en la cruz. Él fue levantado de los muertos. Yo lo confieso como Señor y Salvador. Esto es el origen de la fe salvadora. Segundo, consideren conmigo el objeto de la fe salvadora. La fe no es un sentimiento, siento algo en mí. Ok, visita al doctor. La fe no es una experiencia que tienes en un campamento cristiano. La fe no es una decisión en un momento y nada más. La fe es un ejercicio del alma. La fe es el alma que conoce y está de acuerdo y confía, pero ¿qué conoce? ¿Con qué está de acuerdo? ¿En qué confía? Pues Pedro lo dice en versículo 8. En Él creen. En Él creen. El objeto de la fe es Jesucristo. Todo lo que es, todo lo que ha hecho. No lo vemos ahora, pero creemos en Él. Mi conocimiento es conocimiento de Jesucristo. Lo que yo acepto como la verdad es Jesucristo. Y lo que aquel en que confío es Jesucristo. Su vida, su muerte, su resurrección, todo lo acerca de Él. Yo recibo a Jesucristo. Yo descanso en Jesucristo. Él es el objeto de mi fe. Él es el objeto de la fe salvadora. Todos los cristianos, Él es el objeto de su fe. Si tienes otro objeto de tu fe, no eres cristiano, no eres salvo. Estás confiando en otra cosa que no puede dar salvación. Nosotros creemos en Él y en su obra salvadora. Y Pedro nos ayuda a entender algo importante. Nos dice en versículo 8 que no hemos visto a Jesucristo, ni lo vemos, pero creemos en Él. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen y aunque no lo vean ahora, etcétera, creyendo en Él se alegran. No lo hemos visto ni lo vemos, pero creemos
en Él. Lo que quiero aclarar, lo que Pedro nos ayuda a entender, es que la fe no es un salto ciego. Muchas personas piensan de la fe como un salto ciego. No sé qué va a pasar, pero voy a saltar. No es así. La fe no es algo incierto. Pedro dice, no lo has visto ni lo ves, pero crees en Él. ¿Pero en qué creen? ¿En algo incierto? No, creen en el Señor crucificado y resucitado y ascendido y sentado. El objeto de su fe es objetivo, claro. No debemos pensar entonces acerca de la fe como algo incierto o ciego. No, la fe es así. Si el edificio está quemando y no hay puertas, no hay una manera de escapar, y alguien viene y dice, la puerta está aquí. Y la gente dice, pero no lo veo, está aquí. La fe salvadora significa que Dios obra en el alma del individuo y ahora ve la puerta que los demás no ven. La puerta está aquí, no es un salto ciego. Oh, ok, voy a buscar la puerta que no está aquí. No, la puerta está presente. La fe abraza a algo actual, la fe abraza a algo real, la fe abraza a Jesucristo. Entonces es la verdad que no lo hemos visto y no lo vemos, pero esto no significa que estamos confiando en no sabemos qué. Esto significa que estamos confiando en el Jesucristo quien murió y quien fue levantado de los muertos y ascendió a la diestra del Padre, está sentado allá y regresará y vendrá para nosotros. La fe que el evangelio que ofrecemos al incrédulo entonces no es un sentimiento, no es una decisión en un momento, es abrazar a Jesucristo y todo lo que es y todo lo que ha hecho objetivamente. No somos ciegos, estamos creyendo en Jesucristo. Y los predicadores todos los domingos están diciendo, hay un camino a la salvación y es Jesucristo. Hay un camino a la salvación y es Jesucristo. Y no hay otro. No hay otro. Y los creyentes ven el camino y caminan en el camino hacia la salvación. Los demás dicen, ¿qué camino? No lo veo. O los demás dicen, no me hables del camino, no quiero oírlo. Déjame solo. Quiero vivir como quiero vivir. No necesito tu Cristo crucificado. Hay bastantes religiones en el mundo. Ustedes odian a los demás. Ustedes odian a los homosexuales. Ustedes odian a los de varios géneros. Ustedes odian ustedes son una religión de odio. Y nosotros decimos, no, una religión de amor. El Cristo en que nosotros creemos es el Cristo quien murió para perdonar los pecados de todos los que confían en Él. Y los creyentes ven esto y creen en Él. Brevemente, esto es una razón por la cual la iglesia es tan importante, porque si el alma cree, necesitamos fortalecer el alma. Y cosas como las canciones, la lectura, la predicación y la cena del Señor, todo esto provoca el alma. Todo esto anima al alma, todo esto alimenta al alma y fortalece al alma del hombre, nos da de comer espiritualmente, porque nos presenta de nuevo, otra vez, el objeto de nuestra fe. Jesucristo en la predicación, Jesucristo en la lectura, Jesucristo en la canción, Jesucristo en la cena del Señor. Este es mi cuerpo, dice Jesús. Esta es mi sangre, dice Jesús.
El origen de nuestra fe es el nuevo nacimiento. El objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo. No lo hemos visto, ni lo vemos ahora, pero creemos en Él. No por ceguera, sino por certeza. ¿Y cuál es el fin de nuestra fe? Los que han nacido de nuevo y han recibido la fe salvadora y abrazan a Jesucristo y lo reciben y descansan en Él por la fe. ¿Cuál es el fin de la fe salvadora? Punto número 3. Pedro nos dice, versículo 9, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Hay dos palabras. En nuestra traducción dice el fin, y en griego es telos. Nosotros tenemos muchas palabras que usan esta raíz griega de telos. Telos significa el destino o la destinación de algo, significa una distancia. Entonces el teléfono es un sonido, fono, sobre una distancia. Teléfono, distancia, sonido. Televisión, yo estoy viendo algo que ha sido transmitido desde muy lejos. Teléfono, televisión, muchas palabras así. Pedro dice, el telos, el destino, la destinación de nuestra fe, la fe dirige hacia, ¿qué? La salvación de tu vida. Pero mejor traducción sería la salvación de tu alma. La palabra es alma. La salvación de tu alma. No sé si la Reina Valera lo tiene así. Debo haber puesto estas cosas en el bosquejo, pero no lo hice. Sí, la Reina Valera dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. No es una gran diferencia, pero lo que quiero enfatizar es que la salvación que Dios nos ofrece para ahora o por ahora es la salvación del alma. El cuerpo será destruido. Tendremos un nuevo cuerpo en la resurrección, gloria a Dios. Pero Pedro dice, ustedes han nacido de nuevo y ustedes van a recibir salvación de tu alma. Los que conocen de Jesucristo y están de acuerdo, creen en Jesucristo y confían en Jesucristo, su destino, su destinación, el fin del camino de su fe, ¿cuál es? La salvación de su alma. La salvación de su alma. Entonces, hermanos, si nosotros nos ahogamos en el agua y el cuerpo se descompone, si tú me pones en el fuego y mi cuerpo se descompone, si tú cortas todo mi cuerpo y me matas y mi cuerpo se descompone, mi alma será salva o salvo. Tú puedes descomponer el cuerpo de un cristiano, pero será salvo, porque no puedes afectar la salvación de su alma. Jesucristo, Dios, ha salvado su alma. Y el mundo ha estado matando a los cristianos por siglos y siglos y siglos. Y así nos llevan al cielo. El alma ha sido salvado por Dios. Y Dios nos ha prometido, cuando el mundo te desnuda de tu cuerpo y lo que queda es el alma nada más, dice Dios, yo te revestiré en el futuro con un nuevo cuerpo. Un cuerpo glorioso. El fin de la fe salvadora entonces es la salvación de tu alma. Pero hay otro fin.
otra conclusión. La palabra telos significa la conclusión, el destino. Y el segundo fin de nuestra fe salvadora es ¿qué? Versículo 7. Para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe, que proviene de Dios, dirige hacia la gloria de Dios. El destino de mi fe, la conclusión de mi fe, el fin de mi fe, no es solamente la salvación de mi alma, sino también gloria a Dios. El resultado es que Dios será alabado, Dios será honrado. Cuando todos nosotros estamos revelados en gloria al fin, Dios será alabado, esos serán suyos. Hermanos, entonces este periodo entre el nuevo nacimiento y el fin de nuestra salvación o el fin de nuestra fe, tenemos que vivir por la fe, abrazando a Jesucristo y agarrando a Jesucristo. Y Él nos ha dado la iglesia, porque en la iglesia Él está con nosotros y Él nos enseña y Él nos santifica y Él nos da de comer espiritualmente. Jesucristo les dijo a los discípulos: yo me voy a mi Padre, pero estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Por su Espíritu Santo. Y Jesucristo sigue obrando por medio del Espíritu Santo en su iglesia. Y aquí nosotros, como ya les dije, aquí nosotros, nuestra fe es fortalecida. Y Jesucristo sigue obrando en el alma de cada uno de nosotros. Por ahora vivimos por la fe, creyendo en Jesucristo, enfocándonos en Jesucristo, siguiendo a Jesucristo. Segundo, hemos hablado acerca de la fe que marca este periodo entre el nuevo nacimiento y la salvación final. Pero la segunda cosa, o tercera, si incluimos el sermón del domingo pasado, la segunda cosa que marca este periodo en el medio es el gozo. El gozo. En este periodo vamos a encontrar muchas pruebas y dificultades. Vamos a vivir por la fe, pero también debemos tener gozo en este periodo en el medio. Noten que el gozo es el inicio y también el fin de estos versículos. En versículo 6, Pedro dice: en esto se alegran. Alegría, gozo. Y luego en versículo 8, en él se alegran con gozo. Gozo y gozo, o alegría. Consideren, hermanos, conmigo tres cosas. Número uno, el gozo se mezcla con la tristeza. El gozo se mezcla con la tristeza. Pedro dice en versículo 6, en esto se alegran, a pesar de que por ahora estén afligidos. En esto se alegran, pero también están afligidos. Y yo les dije el domingo pasado que la traducción están afligidos significa están entristecidos. Se alegran y están entristecidos. Los dos a la vez. Alegría y tristeza. El gozo se mezcla con la tristeza. ¿Cómo puede ser? Pues en esto se alegran. Hemos nacido de nuevo.
Dios ha cambiado el alma. Yo entiendo y creo y confío en cosas que antes yo rechazaba. En esto me alegro. Dios me ha salvado. Pero también, por ahora, hay pruebas que me entristecen. Entonces, en este periodo, en el medio, el gozo se mezcla con la tristeza. Eso es importante para no caer en la trampa de pensar que la tristeza es necesariamente un pecado. Las Escrituras nos dicen, regocíjense, otra vez repito, regocíjense. Pero Pedro dice que somos entristecidos. ¿Cómo puede ser que debemos regocijar siempre, pero también estamos entristecidos? Pues la resolución proviene de un entendimiento correcto de la naturaleza humana y la realidad. Yo les enseñé hace unas semanas acerca de las afecciones del alma. Las afecciones del alma. Y en el bosquejo, algo repetido, dice: afecciones son mociones del alma hacia lo bueno o lejos de lo malo. El alma del hombre se mueve hacia algo que percibe como bueno, o el alma del hombre mueve afuera de algo que percibe como malo. Y esas mociones tienen nombres como amor o gozo o tristeza u odio y cosas así, nuestras afecciones o emociones. Ahora, lo que debemos entender es que el alma del hombre puede ser movido por muchos objetos. Esto me mueve hacia el gozo. Esto me mueve hacia la tristeza. Junto a la vez. Los dos. Tú puedes tener en el mismo plato algo delicioso y algo no delicioso. Y algo que te da placer y otra cosa que no quieres comer. Están en el mismo plato. Y tu alma, tus sentidos están percibiendo y están analizando estas cosas. La vida es más complejo que el gozo siempre y la tristeza nunca o algo así. Es mucho más complicado. La realidad es así. Entonces debemos entender que por ahora, mientras estamos aquí en esas prisiones de carne, es el cuerpo, en esas prisiones de carne en que estamos atrapados en cierto sentido, por ahora vamos a experimentar, en esto se alegran, nuestra salvación, la salvación del alma. Pero vamos a ser entristecidos por diversas pruebas y tentaciones. Entonces, hermanos, si algo te entristece, si algo te duele, no tienes que negarlo. Podemos llorar, podemos enlutar, sí, podemos pasar por un periodo de luto. Si alguien muere o algo terrible pasa, no negamos estas cosas. Dios nos creó para experimentar y expresar emociones, diversas emociones. Pero los hombres no lloran. Ok, los autómatas, ¿sí? No, todos nosotros somos seres humanos, diferentes en ciertos sentidos, pero no debemos evitar la tristeza. Es una parte de nuestra experiencia aquí. Y las Escrituras que nos dicen que debemos regocijar siempre, no están diciendo que no es lícito llorar o estar triste. No. Pero, como cristianos, nuestra tristeza no debe dominarnos. Nuestra tristeza no debe controlarnos. Debemos superar tales cosas porque el gozo se mezcla con la tristeza. Y esto nos dirige a punto número 2. El gozo sigue a la fe. Si nosotros no negamos nuestra tristeza, sino la expresamos,
¿cómo podemos entonces superarlo sin ser derrotado por la tristeza? Si las pruebas y las tentaciones van a atacarnos todos los días de nuestro peregrinaje aquí, ¿cómo puede ser posible superar la tristeza de todas esas pruebas? Y la respuesta es por la fe. Por la fe. Por la fe creemos que hay un fin a nuestro sufrimiento, que cesará a un límite. Yo creo que mi sufrimiento tiene un límite, es por ahora y momentánea. Lo dijimos hace una semana. Dios me ha dicho que mis pruebas, aunque sean necesarias, son por ahora y son momentáneas. Yo creo esto. Entonces sí me entristecen, pero por la fe voy a perseverar. Porque yo creo que hay un fin, hay un límite. No van a durar para siempre. Y no creo esto en ceguera. ¿Qué? No, yo lo creo porque Dios me ha dicho, por ahora, si es necesario, momentáneamente, Dios me ha dicho. Entonces mi fe, que descansa en lo que Dios ha dicho, me ayuda a perseverar, aún con la tristeza de las pruebas de este mundo. Yo creo que mis sufrimientos cesarán porque yo sé y yo creo que Jesucristo levantó de los muertos. Se levantó de los muertos. Yo sé entonces, hay un fin, un límite para mi sufrimiento también. Y esto me ayuda a balancear mi tristeza con el gozo de la fe. Si mi sufrimiento no tiene propósito y no tiene fin, claro que me va a derrotar. Claro que voy a vivir en desesperanza. ¿Cuál es el punto? ¿Qué puedo hacer? Voy a sufrir para siempre. Claro que esta persona va a vivir desesperado o desesperada. Pero el cristiano sabe, esta prueba tiene un propósito, esta prueba tiene un límite y a un fin. Esto me santificará. Esto demostrará que mi fe es genuina. Dios ha decidido que esas pruebas son necesarias. El resultado dará gloria a Dios. Todo este conocimiento me ayuda a mezclar el gozo y la alegría con la tristeza por la fe. Santiago dijo en capítulo 1, versículos 2 al 3, él dijo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas. Otra vez, el gozo en las pruebas. ¿Por qué, Santiago? Sabiendo la fe, el conocimiento, lo que nosotros sabemos. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada, etc. Sabemos lo que nosotros sabemos. Esto nos ayuda a tener por sumo gozo cuando nos encontramos en diversas pruebas. La fe, persevero por la fe en las pruebas y así llego al gozo. Porque Dios me ha prometido que mis pruebas tienen un propósito y un límite. Hermanos, si Dios ha dicho que tus pruebas tienen un propósito, ¿te sujetas a esto? ¿Crees esto? Si crees esto y te sujetas a esto humildemente, llegarás al gozo después de la fe. Si crees lo que Dios te ha prometido en tus pruebas, entonces llegas al gozo, la fe y luego el gozo. Porque sin la fe no hay razón para regocijar o alegrarse.
No, mi prueba no tiene límite y no tiene propósito. Pero si Dios me ha prometido que sí, por la fe creyéndolo, llego al gozo. Número 3. Y así el gozo nos da alivio. Alivio. Empezamos con gozo, en esto se alegran. Concluimos con gozo. Versículo 8. Aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso. Porque amamos a Jesucristo y porque creemos en Jesucristo y porque su vida y su muerte nos ha dado nueva vida y el perdón de pecados y una herencia celestial, y porque su muerte y su resurrección hacen nuestras pruebas momentáneas y temporales, entonces, ¿cuál es nuestra reacción? Dios me ha librado de todos mis enemigos. Dios me ha perdonado de todos mis pecados. Dios ha hecho que todos mis sufrimientos tengan un propósito y un fin. Dios me ha adoptado como uno de sus hijos. Dios me ha dado una herencia en el cielo. Llegamos entonces al gozo y al alivio. Al alivio. Pedro dice que nos alegramos con gozo inefable y glorioso. Inefable significa no puedes expresar en palabras. Si has nacido de nuevo y tus pecados te han sido perdonados gratuitamente porque crees en Jesucristo, si Dios te ha adoptado y te ha dado una herencia celestial que es reservada, es incontaminable, inmarchitable, incorruptible. Si Dios ha hecho todo esto y más, ¿cómo puedes poner en palabras la goza y la alegría que estas cosas provocan en ti? Entre 1 y 10, ¿cómo pondrías tu gozo de salvación? 1 siendo no gozo, 10 siendo máximo gozo. Nosotros diríamos, infinidad. No es posible poner en palabras el gozo que Dios nos ha dado. Y es un regaño para nosotros que faltamos gozo. Con tantas causas para regocijarnos, debemos ser regañados que no nos regocijamos tanto como debemos, ¿verdad? A veces el balance entre la tristeza y el gozo no es un balance. A veces nosotros, porque no estamos creyendo, porque no estamos enfocándonos en Jesús, porque no estamos recordándonos de las causas de gozo, frecuentemente la tristeza empieza a imbalancear nuestra vida emocional o espiritual. Pero gracias a Dios que las verdades, las causas de nuestro gozo no cambian. Jesucristo fue crucificado. Jesucristo resucitó de los muertos. Jesucristo ascendió al cielo. Jesucristo se sentó a la diestra del Padre. Jesucristo vendrá. Esas cosas no cambian. Lo que cambia son nuestras afecciones, nuestras emociones. Pero hermanos, Dios nos ha dado gozo inefable y glorioso en Jesucristo. Esto es práctico para cada día. Esto no significa que no tendrás pruebas. Esto significa que puedes perseverar en las pruebas por la fe, así llegando al gozo. Entonces, hermanos, habiendo estudiado el origen de nuestra fe, el objeto de nuestra fe, el fin de nuestra fe,
Y el gozo que se mezcla con tristeza sigue a la fe y nos da alivio. La última cosa es simplemente la pregunta, ¿crees tú? ¿Crees tú? Amén. ¿Crees tú en Jesucristo? Amén. Si sí, obtendrás así el fin de su fe, la salvación de su alma. Amén. Oremos.